Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Isaías, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 46, versos 9 y 10. Hay una declaración allí muy importante sobre la cual quisiera que pudiéramos meditar en esta mañana. Isaías 46, 9 dice así: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Amén. Bueno, este pasaje nos muestra algo, un atributo, una característica muy especial de Dios. Sí, y es lo que vamos a considerar en esta mañana. Durante este mes de junio hemos hablado un poco acerca de los sufrimientos, acerca de las pruebas. Sí, hemos venido mencionando que esto es una realidad en nuestra vida, ¿cierto? El sufrimiento es algo que está presente en la historia y en la vida de nosotros como seres humanos. A diario nosotros vemos las noticias donde nos hablan de muertes, donde nos hablan de catástrofes, de desastres naturales, donde nos muestran hambre, donde nos muestran guerras, donde vemos una cantidad de formas en las cuales el sufrimiento está presente en medio de nosotros los seres humanos. Pero quizás no necesitamos ir necesariamente a las noticias. Cuando vivimos cada día nosotros muy cerca, podemos enfrentarnos a situaciones tales como la pérdida de seres queridos, como el diagnóstico de una enfermedad grave, como una quiebra financiera, como otro tipo de situaciones que traen dolor y que traen sufrimiento a nuestras vidas. Sufrimiento es algo real, el sufrimiento es algo que ha estado en nuestro pasado, que quizás hoy de alguna manera puede estar presente en nuestra vida y que sin duda alguna en el mañana tendremos que enfrentar y tendremos que atravesar tiempos difíciles. Así que entonces, ¿qué podemos hacer si el sufrimiento no se puede evitar, sino que es algo por lo cual necesariamente tendremos que atravesar en algún momento o en alguna etapa de nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Y yo creo que en muchos pasajes de la Biblia Dios nos deja ver algo muy importante, y es, primero, Él nunca ha prometido que en esta vida no vayamos a tener sufrimiento. Si alguien nos dice que venga a Dios para que todos sus problemas acaben y para que usted tenga una vida de sola dicha y de sola felicidad, pues le está diciendo mentiras, le está vendiendo algo falso, porque no es así. Venir a Dios implica que vamos a seguir teniendo dificultades en la vida, pero sí hay una gran diferencia, y es que Dios ha prometido estar con nosotros y proveernos todo lo necesario para que podamos salir de la adversidad, para que podamos atravesar la adversidad y para que podamos salir adelante a pesar de todo eso. Eso es lo que Dios ha prometido y eso es lo que Dios nos muestra. Así que vamos a considerar en esta mañana
un atributo de Dios que es su soberanía. Su soberanía. Cuando uno escucha esa palabra, quizás se le hace un poco raro, ¿cierto? ¿Qué es eso de la soberanía de Dios? ¿O qué significa que Dios es soberano? Vamos a mirar la definición de esta palabra para que podamos entenderla mejor. Y esto significa, en unas palabras sencillas, que todas las cosas están bajo el control y bajo el gobierno de Dios. La soberanía de Dios significa que todo está bajo el control, bajo el gobierno de Dios, y que nada sucede sin su voluntad o sin su permiso en esta tierra. Nada sucede sin la voluntad o sin el permiso de Dios en esta tierra. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Si Dios no fuera soberano, no sería Dios, porque si no tuviese el control sobre todas las cosas que suceden, simplemente no sería Dios. La soberanía de Dios, es decir, que todo está bajo su control, bajo su gobierno, y que nada sucede sin su voluntad o sin su permiso, es uno de los atributos que nos reflejan la grandeza de Dios, la realidad de Dios. Y de una u otra manera podemos ver expresada la soberanía de Dios cuando Él establece leyes. Hay leyes naturales, ¿cierto? Como las que quizás podemos ver a nuestro alrededor. Diferentes leyes que hacen que todo lo creado no se destruya o no se descontrole, porque hay unas leyes que Dios estableció. Y eso es parte de la expresión de la soberanía de Dios, teniendo control a través de sus leyes de todo lo creado y de todo lo que Él ha hecho. Pero esto no quiere decir que Dios sea entonces el autor de lo malo que sucede en la tierra. Esto no quiere decir que entonces sea Dios el que haga muchas de las cosas duras que nosotros vemos a nuestro alrededor. ¿Qué hay entonces allí? Hay dos cosas. Una, la soberanía de Dios, que es que Él gobierna y Él controla todo lo que existe. Pero dos, la responsabilidad humana. Sí, la responsabilidad humana. ¿Qué quiere decir la responsabilidad humana? Quiere decir que aunque Dios gobierna y controla todos los asuntos que suceden bajo el cielo, el sufrimiento, el dolor y la desgracia que hay es por causa de el pecado, de la desobediencia y del desconocimiento de honrar a Dios por parte de los seres humanos. Es decir, que el dolor, el sufrimiento es por causa de la responsabilidad humana, ¿cierto? Es triste que quizás nosotros veamos que cuando suceden ciertas tragedias, las personas a veces tienden a culpar a Dios, ¿cierto? Y si alguien asesinó a otra persona, entonces dicen, bueno, ¿y por qué Dios lo permitió? Y la pregunta, o lo que deberíamos mirar mejor es, ¿quién fue el que lo asesinó? ¿Fue Dios o fue la otra persona? Siempre queremos como seres humanos evadir nuestra responsabilidad. Y el ser humano desde el comienzo ha buscado evadir la responsabilidad de sus acciones. Y la soberanía de Dios nos deja ver que aunque Él reina y gobierna sobre todos los asuntos, Él le ha dado al ser humano libertad para elegir, libertad para decidir, lo que conocemos como libre albedrío. Dios nos ha dado a nosotros esa libertad para elegir, esa libertad para decidir, y en su soberanía, en su señorío y en su gobierno,
Él no nos obliga ni nos, digamos que manipula para que hagamos lo que Él quiere, pero lo que sí hace Dios es establecer consecuencias acerca de lo que hacemos con nuestro libre albedrío. Y lo que sí hace Dios en su gracia es mostrarnos su verdad, persuadirnos a través de su verdad para que finalmente nosotros podamos decidir correctamente, podamos elegir correctamente. Sin embargo, al no hacerlo, vienen entonces las consecuencias, viene entonces el dolor, viene entonces el sufrimiento. Así que la soberanía de Dios no destruye nuestra libertad, sino que más bien es la que nos permite usar de una manera correcta nuestra libertad. Dios no nos creó para que fuéramos como robots, que simplemente hiciéramos lo que ya Él programara para que hiciéramos. Dios nos creó con una libertad, pero una libertad que se debe usar de una manera correcta, porque de lo contrario va a causar y van a venir todos los males y todas las desgracias que nosotros vemos en nuestro mundo. Así que la Biblia deja claro que nosotros somos responsables de nuestras acciones. Miremos, por ejemplo, lo que dice Mateo 12, 36 al 37. Mateo 12, 36 al 37. Dice lo siguiente: este es un ejemplo acerca de cómo somos responsables. Y dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios en este pasaje nos muestra que somos responsables aún por lo que hablamos y a veces hasta por aquello que hablamos imprudentemente. Dios está mostrando aquí cómo somos responsables de nuestra vida, cómo somos responsables de nuestras palabras, cómo somos responsables de nuestras acciones, cómo somos responsables de nuestro comportamiento, cómo somos responsables de nuestras decisiones. ¿Sí? No podemos echarle culpas a otros, a terceros, de lo que nosotros decimos o hacemos. Eso es nuestra responsabilidad, y ahí necesitamos concientizarnos de evaluar y de permitir que en nuestras vidas esté la verdad de Dios y esté la rectitud. Así que vamos a mirar algunos de los pasajes o de los acontecimientos en la Biblia que nos dejan ver la soberanía de Dios demostrada en la Biblia. Por ejemplo, Génesis 50, versículo 20, vemos la soberanía de Dios expresada en la vida de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? ¿Cierto? Y todos sabemos esa historia tan que si uno no conociera el final, uno diría: wow, ese hombre sí le fue muy mal, ¿cierto? Pero como ya conocemos el final, pues decimos: ay, valió la pena todo lo que tuvo que pasar. Pero yo creo que si uno no mira el final de esa historia, sino que mira solo de la parte del sufrimiento, uno va a decir: ¿pero por qué? ¿Pero por qué a un hombre que aparentemente era bueno le pasan todas esas cosas? ¿Cierto? Y vemos la soberanía de Dios, Génesis 50, 20. ¿Quién lo quiere leer? Si alguien lo tiene, hermana Victoria, lo comparte. Está José hablándole a su familia que le habían querido hacer mal.
Y José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, y ciertamente por un tiempo le fue mal. Pero luego, ¿qué dice José? Dice: pero Dios lo encaminó para bien. ¿Qué podemos ver ahí? La soberanía de Dios en medio de la situación de injusticia y de dolor por la que tuvo que atravesar José. Dios tenía el control aún de todos esos acontecimientos. En Éxodo capítulo 14 versículo 10 vemos la historia del pueblo de Israel. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Ahora estaban en Egipto esclavos. Ahora Dios los había llamado a libertad, pero Faraón no los quería dejar. Y dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Es decir, que en lugar de ablandar el corazón de este hombre para que los dejara ir, ¿qué hizo Dios? Endureció más el corazón de Faraón. Y uno diría: pero ¿por qué Dios hace ese tipo de cosas así? ¿Por qué en lugar de ablandar el corazón de este hombre, por qué por qué lo endurece? Y es ahí donde entendemos algo. Una cosa es la que Dios tiene en mente hacer y como Él la quiere hacer. Y otra cosa es la que nosotros tenemos en mente y como nosotros la quisiéramos hacer. Mire, les voy a colocar el siguiente ejemplo. Yo no sé si usted de pronto en algún momento en la vida ha querido hacer algo y usted tiene en la mente hacerlo de esta manera, pero de repente hay otra persona y le dice: no, ¿y por qué no lo hace de esta manera? ¿Sí les ha pasado eso? Y uno se da cuenta de que aunque uno lo quería hacer así y uno creía que era así, pero luego al ver otra idea, al ver otra opinión, se da cuenta de que funcionó así y que así quedó bien. Porque eso nos demuestra que nosotros no las sabemos todas. Que nosotros no nos las sabemos todas. Pero que Dios sí sabe cómo hacer las cosas. Dios sí sabe cómo hacerlas. Y por eso, cuando yo no entienda algo de lo que está sucediendo en mi vida, esa no debe ser una razón para enojarme contra Dios o para cuestionar a Dios. Esa debe ser una razón para más bien decirle: Dios, yo confío en que si tú estás permitiendo esto o si tú estás obrando en esto, tú sabes el por qué. Y yo solamente quiero descansar en ti, confiar en ti y dejar que tú hagas como quieras hacer. Esa es una actitud correcta y sabia de parte de nosotros, porque Dios sabe lo que hace. Y estaban los israelitas frente al Mar Rojo luego de que finalmente Faraón los deja salir. Llegan y se encuentran con el Mar Rojo. Ahora, ¿quién les había dicho que fueran por ahí? ¿Quién les había dicho que fueran por ese camino? Dios. Y uno diría: bueno, Dios, ¿a qué está jugando? Porque primero endurece el corazón de Faraón, luego los saca, pero los manda por el camino donde hay un mar y sus enemigos van detrás persiguiéndolos. Quedaron acorralados contra el mar. Y uno en la mente humana diría: ¿qué Dios aquí está jugando? Pero ¿para qué los llevaba el Señor allí frente a ese mar? ¿Para qué endureció Dios el corazón de Faraón? Luego más adelante dice la misma escritura: para mostrar sus maravillas, para mostrar su poder, para mostrar su grandeza. ¿Para qué los llevó al Mar Rojo? Para mostrarles que Él era capaz de abrir ese mar en dos y que ellos pudieran pasar en seco por medio de ese mar, para revelarse a ellos a través de esas adversidades y de esas dificultades. Esa es la sabiduría de Dios, que en medio de todo tiene un propósito, y es glorificarse Él, y es manifestarse Él y darse a conocer a nuestras vidas. Hechos 2:23
nos muestra algo también impresionante acerca de la soberanía de Dios. Hechos 2:23 dice así: varones israelitas, comienza el verso 22, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y mira lo que dice el verso 23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está Pedro predicando su primer sermón, su primer discurso. Y en ese primer sermón Pedro expresa algo impresionante. Y estaba mostrando dos realidades en su prédica. Una, la realidad de la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido culpable y había sido responsable de la muerte de Jesús. Era lo que Pedro les estaba queriendo mostrar. Ustedes, por eso Pedro les dice: matasteis y crucificasteis. Les está mostrando su responsabilidad. Pero antes de eso, Pedro muestra la soberanía de Dios. Y Pedro dice algo impresionante en el versículo 23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios. Es decir, que Jesús murió y fueron responsables Judas, que lo entregó, quienes lo crucificaron, claro. Pero nada de eso hubiera pasado sin que Dios el Padre lo hubiera permitido y sin que Él tuviera un propósito a través de lo que sucedió. Pedro muestra las dos realidades de la vida humana. Una, la soberanía de Dios, que a Dios no le toma nada por sorpresa, sino que Dios sabe absolutamente en su conocimiento todas las cosas del ayer, del hoy, del mañana de nuestra vida. Y Él ya tiene todo perfectamente determinado en su voluntad cómo va a suceder. Pero sin embargo, en medio de todo eso, la responsabilidad humana también está presente. Sí, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, vamos a mirar en segundo lugar la soberanía de Dios demostrada en nuestra propia vida. Hemos visto la soberanía de Dios demostrada en algunos pasajes de la Escritura, pero ahora miremos un poco acerca de la soberanía de Dios demostrada en nuestra propia vida. Y yo quiero hacerles una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos pasado por algún momento de tribulación, de preocupación, de crisis, de frustración, de dolor en la vida? ¿Cuántos hemos pasado por algún momento de esos? Todos, ¿cierto? Absolutamente todos. Ninguno podemos decir que no, porque a todos nos ha tocado, unos de una manera, otros de otra manera. Pero preguntémonos algo hoy, al estar aquí en este lugar y mirar atrás y recordar esos momentos duros, difíciles, fuertes de nuestra vida, y estar aquí hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que en esos momentos, ¿cuántos de nosotros pensábamos que no íbamos a salir de ahí? ¿Cuántos de nosotros pensábamos, ahora sí, hasta aquí fue? ¿Cuántos de nosotros no veíamos un panorama alentador ni bueno delante de nosotros? ¿Cierto? No lo veíamos. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera sabíamos qué hacer cuando eso nos estaba pasando o cuando eso nos estaba sucediendo? ¿Cierto?
no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo hacer, pero hay algo, estamos hoy aquí. No sabemos cómo, pero aquí estamos. Pero ¿saben algo? Esa es la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, que a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de lo que hemos pasado, aunque muchas veces sentimos que nuestras fuerzas ya no podían más, aunque muchas veces no sabíamos qué hacer, hasta aquí nos ha traído el Señor, y nosotros somos un testimonio andante de la soberanía de Dios, que a pesar de lo que nos ha pasado en la vida, a pesar de lo que nos ha sucedido, por cuanto Él ha tenido un propósito bueno para con nosotros, hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y eso es una muestra extraordinaria de su soberanía. ¿Cuántos quizá ni siquiera pensábamos vivir en Villeta? ¿Cierto? En algún momento de la vida, ¿cierto? Ni imaginarnos quizás. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque hay un Dios soberano que gobierna todas las cosas y Él las va encaminando de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes. Eso es la soberanía de Dios obrando en nuestras vidas. Y al mirar esto, llegamos a un punto muy especial, y es que conocer sobre la soberanía de Dios es la base para tener una mejor y una mayor confianza en Él. Conocer acerca de la soberanía de Dios es la base de nuestra confianza y de nuestro descanso en el Señor. Cuán gloriosa es la verdad de la soberanía de Dios. También debemos recordar, la soberanía de Dios es la que nos debe llevar a recordar cuando estemos pasando por situaciones difíciles en la vida, que Dios tiene el control. La soberanía de Dios nos ayuda a entender y nos ayuda a descansar sobre la verdad de que Dios tiene el control. Amén. Y quizás hoy nosotros necesitamos recordarlo. Quizás hoy, por las situaciones que podamos estar viviendo a nivel personal, debamos saber esto: Dios tiene el control. Aunque las cosas se salgan de nuestro control, no se salen del control de Dios. Dios tiene el control, y hoy desea que en tu corazón haya paz al saber esta verdad y al escuchar esta palabra. Él tiene control. Porque yo creo que no hay algo que nos llene de más ansiedad cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno ve que las cosas uno no las puede controlar. Yo creo que eso nos causa mucha ansiedad, mucho desespero, mucha frustración. Pero conocer acerca de la soberanía de Dios es conocer que aunque las cosas se hayan salido de mi control, cuando yo voy y confío en Dios y las pongo en las manos de Dios, Dios tiene control sobre todas las situaciones, sobre todas las circunstancias. Y creo que independientemente de los resultados de las elecciones de hoy, debemos recordar esto: Dios tiene el control de todas las cosas. No importa cuál sea el resultado el día de hoy, pero Dios tiene el control, y por encima de quien quede para gobernar nuestra nación está el soberano de los reyes de la tierra. Está el Señor, que no permitirá que hagan más allá de lo que en su voluntad Él tenga determinado para el bien de su iglesia y para la gloria de su nombre en nuestra nación. Dios no lo permitirá. Porque creo que a veces eso nos llena, y pueden suceder en los dos extremos, que nos llena de temor
lo que pueda suceder, o que también uno tiende a poner la confianza en el hombre. Nos llenamos de temor porque de pronto pensamos que alguien va a llegar a hacer cosas terribles, o también ponemos la mirada y la confianza demasiado en el hombre y decimos: wow, esta persona sí va a llegar y va a hacer cambios extraordinarios. Esa confianza en el hombre no puede ser tan exagerada, porque el único que puede verdaderamente obrar y hacer las cosas correctamente, inclinar el corazón de los reyes para que hagan las cosas para bien, es Dios, es el Señor. Y por eso debemos recordar algo: en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la adversidad, hay uno más grande, hay uno que reina, hay uno que gobierna. Yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje de Isaías, cuando está Isaías y muere un rey, ¿no? Muere un rey y todo el pueblo estaba terriblemente mal, angustiados por la muerte de este rey. Pero Isaías levanta su mirada y dice: vi yo al Señor sentado en su trono de gloria. Aunque pasen tantas cosas bajo el cielo, Dios sigue sentado en su trono y Él sigue reinando y sigue gobernando. Los reinos de los hombres son pasajeros, se mueven, caen, pero el reino del Señor permanece y permanecerá para siempre. Ese es el Dios en el cual hemos creído y es en el cual debemos cada día mantener puesta nuestra confianza. Por tanto, como conclusión, cuando tengamos que tomar decisiones difíciles en la vida, lo que debemos procurar hacer es decidir de acuerdo a aquello que más glorifique a Dios, que más honre a Dios, que más agrade a Dios. Y luego de haber decidido eso, descansar totalmente en las manos de Dios. Descansar totalmente en las manos de Dios. Porque a veces, yo creo que todo nos ha pasado también, uno decide algo y sin embargo uno sigue ahí como: ¿y será que sí? ¿Será que se hice bien? ¿Será que no? O esto o aquello, y uno queda ahí como, ¿cierto? Y se sigue latigando y torturando con esa incertidumbre, ¿cierto? Pero la soberanía de Dios nos invita a algo: a que cuando tengamos decisiones difíciles por tomar en la vida, lo mejor que podemos hacer es decidir de acuerdo a aquello que más honre, glorifique a Dios, y de resto dejarlo en sus manos. Como alguien dijo: usted decida, obedezca y déjele las consecuencias a Dios. Él se va a encargar de las consecuencias cuando nosotros decidimos obedecerle a Él. Porque a veces nos van a venir problemas por obedecerle a Dios. A veces nos vamos a meter en problemas graves y serios por obedecerle a Dios. Si no, preguntémosle a los apóstoles en el primer siglo cómo se metieron en problemas serios y muy serios por obedecerle a Dios. Y así nos va a pasar muchas veces a nosotros como cristianos. Hay gente que se va a levantar contra nosotros porque hemos decidido empezar a hacer cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no nos dejemos desanimar por eso, no nos dejemos desalentar por eso. Obedezcamos, y si estamos haciendo aquello que sabemos que Dios quiere que hagamos, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que suceda, obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias que puedan venir por nuestra decisión de obedecerle a Él y de hacer su voluntad. Todo esto no es fácil, claro, no es fácil. Sin embargo, recordemos la soberanía de Dios. Precisamente, Dios quiere que aprendamos a descansar en Él. Y esa es la fe, es descansar en Él.
En alguna oportunidad estaban en una tribu indígena y querían explicarles qué era la palabra fe. ¿Qué es fe? Porque eso es fe. ¿Qué es fe? Y no sabían cómo decirles a ellos en su lenguaje qué era fe. Entonces a alguien se le ocurrió ir y tomar una hamaca y acostarse en la hamaca y entonces le dijeron: eso es fe. Es descansar en Dios. Aprender a descansar en Dios. Esa es una de las expresiones de una fe verdadera. Una fe verdadera no es aquella en la cual con muchas palabras decimos, ¿cierto? Porque a veces nosotros con palabras y wow. Pero una fe verdadera es cuando aprendemos a descansar en Dios. Y para aprender a descansar en Dios necesitamos saber que Él es soberano, que Él tiene control y gobierno de todas las cosas que hay bajo el cielo, y que aunque se salgan de mis manos, yo puedo confiar y descansar en que Él tiene control de todas las cosas, y descanso en Dios. Él es esa roca fuerte e inconmovible sobre la cual nos podemos parar y podemos descansar cada día de nuestras vidas. Así que Dios desea, como decía Charles Spurgeon en uno de sus sermones, no hay atributo más confortador para los hijos de Dios que la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y los santificará a todos, y como dice Romanos, todas las cosas obran para bien en aquellos que Dios ha llamado con un propósito en Cristo Jesús. Amén. Todo obra para bien. Dios en esta mañana nos anima para que nuestra confianza en Él pueda crecer a través de conocer este atributo de Él, su soberanía. Oremos al Señor para terminar en esta mañana. Padre, gracias, Señor, porque cuán reconfortante es saber que aunque no podemos controlarlo todo, tú sí lo haces, y lo haces mejor de lo que nosotros lo podemos hacer, Señor. Padre, gracias, porque tú eres quien gobierna sobre todo lo creado y sobre todos los acontecimientos bajo el cielo. En esta mañana, después de oír tu palabra, te rogamos que nos ayudes a mantenerla en el corazón, a mantenerla en la mente, Señor, y especialmente nos la recuerdes, Espíritu Santo, en aquellos momentos de adversidad, de dificultad, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a depender de ti, a depender de tu palabra, a vivir aquello que tú mismo enseñaste, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Te agradecemos en esta mañana, Padre, porque a pesar de todo lo que suceda en nuestra vida, a nuestro alrededor, sabemos que tú siempre harás que todo obre para nuestro bien, Señor, y que tú tienes en control de todo lo que está sucediendo y de todo lo que sucederá, porque tu reino permanece y es firme y es estable y es inconmovible, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, por ser grande, sublime y todopoderoso, Señor, en quien descansa y puede descansar tranquila y confiadamente nuestra vida. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a entender y a recordar que tenemos en dónde reposar, en dónde descansar, Señor. Y ese eres tú, Jesús, nuestra esperanza y nuestro ayudador, nuestro Señor, nuestro Salvador.
Gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra que nos nutre, que nos llena y que nos fortalece y que nos da sabiduría para la vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.